hablar de Marcos capítulo 5, versículo 1 en adelante. El título de esta palabra es el endemoniado de Garadeno. Amén. Santo es el nombre del Señor, bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios para siempre. Marcos capítulo 5 del versículo 1, vamos a leer todo el contexto. Si usted no está cansado, póngase de pie, no hay problema. Yo a veces me trato de ser un poco permisivo para no cansarlo. Pero los soldados siempre están en pie de guerra, y habiendo orado y habiendo acabado todo esto, está firme, dice la palabra, ¿no? Bueno, entonces lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillo y cadena, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía a Jesús: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte una gran hato de cerdo, paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, ojo con eso. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y le contaron los que lo habían visto cómo les había acontecido a aquel que había tenido el demonio y los de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Dios le bendiga por la lectura de su palabra. Gracias. Santo es el Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Tenemos una palabra muy importante. Tenemos una palabra que es necesario que nosotros sepamos esto. Quizás algunos saben, pero vamos a tratar de desglosar un poco esta palabra para que podamos comprender cuál es nuestra misión, cuál es nuestra posición. Como siempre estamos tratando de hacer que la iglesia entienda cuál es su posición, a qué Dios le ha llamado y por qué Dios le ha escogido. Amén. Amén. Vamos a hablar del evangelio sobrenatural de Jesús. El evangelio que predicó Jesús fue un evangelio sobrenatural. No era natural lo que él hacía. No era natural.
Y Dios nos dice a través de su palabra que nosotros haremos cosas mayores. Por ende, debemos entender que nosotros tenemos que caminar y manifestar un evangelio sobrenatural. Y cuando hablamos de sobrenatural, es que muchas veces te vas a tocar con experiencias que te van a llevar a hacer cosas que comúnmente en el mundo natural no lo haces. Pero Dios te va a respaldar, Dios te va a ayudar, Dios te va a sostener, Dios te va a guiar para que tú manifiestes el poder sobrenatural de Dios. Amén. Mire, Pablo decía esto: yo no voy a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, yo voy a ustedes con el poder y con demostración del poder de Dios. Porque no es lo mismo hablar algo que manifestarlo con obras. Es muy diferente. Jesús hablaba y manifestaba. Pablo hablaba y manifestaba el poder de Dios. Dice que a la sombra de Pablo se sanaban los enfermos. Alabado sea Dios para siempre. El evangelio de Jesús fue sobrenatural. Y esta enseñanza comienza con un viaje. Dice que Jesús les dijo a sus discípulos, estando al otro lado del mar de Galilea, les dice: pasemos al otro lado, ¿cierto? Amén. Si usted lee el contexto del capítulo, se va a dar cuenta que antes de este capítulo Jesús calma la tempestad. Y nosotros vemos que cuando Jesús le dice a sus discípulos: vamos al otro lado, en medio de esa odisea o de ese mar de Galilea, que en realidad no es un mar, es un lago. No es un mar como podemos decir. Sí, si tú te vas al alta mar, claro, estás expuesto a un montón de tormentas y vientos contrarios que se presentan por el clima. Pero el mar de Galilea no era un mar, se le llama mar por lo extenso que es, ¿ya? Pero dice que en medio, ellos avanzando, dice que de repente se levantó una tempestad tan grande que ellos pensaban que la barca donde ellos iban se iba a hundir. Jesús iba con ellos. Jesús los estaba preparando. Fue como un proceso de escuela para ellos, para que ellos pudiesen anivelar su fe hacia donde Dios los quería llevar. Jesús siempre nos está motivando a nosotros como iglesia a que tengamos una fe madura, a que tengamos una fe sustentada en la palabra del Señor, no en nuestras emociones. Hace un tiempo yo hablaba de la fe mística, ¿cierto? Una fe mística que hoy en día te ofrecen los grandes ministerios, hombres que manipulan las conciencias de las personas y hacen mercadería del pueblo de Dios. Y en el fondo son fe mística. Pero Dios necesita que su iglesia tenga una fe madura para poder enfrentar las tormentas contrarias que se van a levantar en tu contra. ¿Sabe? Jesús sabía lo que les venía más adelante. Jesús en su omnisciencia sabía que se iba a levantar un demonio, que iba a haber una manifestación. Lo que Jesús fue a hacer hasta esta región de Gadara fue a llevar el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino, perdón. La región de Gadara no era una región que estaba incluida en la nación de los judíos. Gadara era una región gentil, era un lugar que se componía de 10 ciudades, Decápolis, un lugar muy diferente. Jesús ya estaba anunciando el evangelio a los gentiles. Jesús ya estaba haciendo la obra de evangelizar en esta región. Y sin duda, cuando tú te emprendes a hacer la obra de Dios, siempre el diablo se te va a levantar. Nunca te asustes cuando tú estás buscando a Dios o cuando tú comienzas a caminar comprometido con Dios. No te asustes cuando el enemigo se levanta, porque eso es señal de que estás haciendo la voluntad del Señor. No es que porque decidiste servir a Dios es que se te vino todo lo malo, no. Jesús me enseña en este relato de que se levantó una tormenta, o sea, Satanás tomó control de los vientos, tomó control de la naturaleza. Y eso lo vemos que Satanás puede en cierto modo controlar muchas veces huracanes, temporales, desgracias naturales. Vemos nosotros que en esta situación se levanta una tormenta tan fuerte
que los discípulos se desesperaron y pensaban que se iban a morir. Y resulta que Jesús, estando con ellos, da la orden, reprende al viento, reprende a todo lo que se había levantado, a la tormenta, y se calma todo. Y eso no era todo, sino que dice la Biblia, cuando ellos llegan al otro lado, al instante, dice la Biblia, se les acercó, dice, vinieron al otro lado del mar, de la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro. Imagínense, ahí tenemos una enseñanza, que cuando se levanta una tormenta no es sinónimo de que es solamente una prueba, sino que también es producto de que Dios te va a usar para algo que ha de venir más adelante. Por eso uno tiene que saber tener una fe suficientemente madura para enfrentar lo que viene más adelante. Amén. El enemigo siempre va a querer detener la obra de Dios en nosotros. Cuando tú te dispones a hacer la obra de Dios, el enemigo se va a levantar para atemorizarte, para paralizarte, para intimidarte, para que tú no hagas la obra de Dios. Por eso cuando Jesús se anticipa para comenzar su ministerio, dice que se va al desierto por el Espíritu, y enseguida dice que el diablo se manifestó y comenzó a atemorizarlo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras. Si tú eres hijo de Dios. ¿Se da cuenta usted que el reino de las tinieblas se hace manifiesto cada vez que usted se compromete con Dios? Imagínese el domingo, a iglesia llena, liberación, sanidad, y no acabamos de salir de la reunión y afuera había un hombre endemoniado que nos insultaba y que quería, y saquen al pastor, y saquen al pastor. Yo tenía dos opciones: salir para afuera y plantar un par de palmetazos o ungirlo en el nombre del Señor. Después pensaba, yo decía, debería haberlo metido a la iglesia, él oraba por él. Pero usted vio cómo el diablo lo estaba usando. Uno tiene que estar tranquilo. Uno no tiene que perder la calma. Siempre cuando vas en una misión, en la obra de Dios, siempre el diablo se va a levantar. Pero mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando Jesús se bajó, al instante salió un hombre de los sepulcros y vino ante Jesús. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y mire lo que dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Cuando sobre ti está el poder de Dios, siempre va a haber una manifestación demoníaca que querrá detener para la obra de Dios. Por eso el evangelio de Jesús es sobrenatural. Nuestro evangelio es sobrenatural, es de poder. Por eso Pablo también decía: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. Es poder. El evangelio es poder, iglesia. Sobre ti está el evangelio de poder. No está cualquier evangelio, no es una religión, no es que no, yo soy de la trompeta, yo soy de esta, yo soy no. Sobre ti está el evangelio de poder, el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? Tú no eres cualquier cosa, tú no portas cualquier cosa. El manto que está sobre ti es un manto de gloria, de poder. Usted tiene que creer eso. Usted tiene que vestirse de esa investidura. Jesús dijo: quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto.
y toda la iglesia que nace en el aposento alto estamos representados nosotros. Sobre ti hay una investidura de poder. Sobre ti está el poder de Dios. Usted lo tiene que creer, iglesia. Usted tiene que salir convencido esta noche que usted no es cualquier pelele, que usted no es cualquier persona. Usted es un hijo de Dios revestido por la sangre de Cristo. Y sobre usted está el poder del Altísimo. Alabamos a Dios. Jesús comienza su viaje evangelístico hacia la región de Gadara. Y como de nada en medio de la travesía se levanta esta tormenta. Como para detener. Satanás quería detener e impedir que Dios trajera libertad a una región. Porque cuando tú vas de parte de Dios, tú no vas a hacer cualquier cosa. Cuando tú vas investido del poder de lo alto, tú vas a liberar, tú vas a desatar, tú vas a hacer la obra de Dios. Tú debes ir convencido de que tú no vas a hacer cualquier cosa. Que el que está sobre ti es mayor que el que está en este mundo. Jesús iba convencido que Dios iba a usarlo. Y Él les quiso enseñar a sus discípulos que se prepararan. Imagínense, los discípulos con una pequeña tormenta ya se estaban desesperando. Imagínense, ni siquiera ellos sabían lo que se les esperaba más allá. Porque lo que se venía era más fuerte que la tormenta que se había levantado. Entonces ellos tenían que ir preparados. Y ahí vuelvo a lo que digo el domingo, el carácter. Qué importante es el carácter. Vamos a hablar algo del carácter en estos días. El carácter, la importancia de tener un carácter firme en todo tipo de áreas donde Dios se quiera desarrollar en nuestra vida. Entendíamos la importancia de la humildad, que no está en los frutos del Espíritu porque lo tenemos que desarrollar nosotros. Pero también aquí nosotros vemos la importancia del carácter de los discípulos, sabiendo que Jesús estaba con ellos, sabiendo que Jesús iba con ellos y que Jesús le había dado una palabra y esa palabra se iba a confirmar en ellos, pero ellos estaban siendo capacitados en la fe para poder enfrentar lo que venía cuando ellos se bajaron de esa barca. Siempre habrá adversidad demoníaca para impedir el avance del reino. Eso lo debes entender siempre. Siempre habrá adversidad demoníaca para impedir el avance del reino. Porque cuando el reino de Dios se manifiesta, hay rompimiento, hay liberación, hay perdón, las cadenas se rompen, hay libertad en los cautivos. Vamos a aprender algunos puntos importantes. Dice que cuando los demonios vinieron al encuentro, o el demonio, Mateo habla de 2 demonios. Marcos y Lucas hablan de un solo demonio. Quiere decir que este hombre fue más relevante en su testimonio. Por eso Marcos y Lucas hablan de un solo. Si usted va a Mateo, se va a dar cuenta que Mateo habla que fueron 2 endemoniados que vinieron al encuentro. En realidad eso no tiene relevancia. Pero dice la Biblia que al instante, dice, tenía morada. Y mire el relato de Marcos, la intensidad que le pone a su relato. Dice que este hombre andaba en el cementerio, en los sepulcros, andaba desnudo, se rajaba su cuerpo con piedras filosas. Dice que le ponían cadenas y era tan brutal la fuerza que él tenía que las rompía, las molía. Imagínense, el hierro lo molía a causa de la fuerza brutal que operaba en él. Eran demonios por montones que estaban operando dentro de este hombre. O sea, nosotros no podemos jugar a hacer liberación. Nosotros no podemos llegar y poner manos con ligereza en cualquier persona si no estamos preparados. Debemos conocer que nuestro adversario, el diablo, tiene poder y dominio en muchas cosas. Eso lo debemos saber. Por eso es importante cuando uno va a orar a una casa, cuando uno va a orar por alguien, estar preparado, estar anticipado, estar reacondicionado para ir a enfrentar las fuerzas de las tinieblas. Alabado sea el Señor, fortalecido en el Espíritu, fortalecido en la palabra, fortalecido en la oración. Alabado sea el nombre del Señor.
Primer punto, los demonios saben quién es Jesús. Por eso dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Mire, el verso 5 parece. El verso 6. Primer punto, debemos saber que los demonios saben quién es Jesús. Por eso el verso 6 lo dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló. ¿Y sabe por qué? Porque los demonios saben que el nombre de Jesús está por sobre todo nombre. Y la Biblia dice que ante él se doblará toda rodilla. El que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se doblará toda rodilla ante Jesús. Los demonios vinieron y se doblaron sus rodillas. Se inclinaron ante Jesús porque los demonios saben y conocen a Jesús. Cuando tú estás vestido de Cristo, cuando tú estás revestido del poder de Cristo, los demonios huyen, los demonios saben quién es el que está sobre ti, quién es el que te ciñe. Alabado sea Dios para siempre. Pero los demonios también saben cuando sobre ti no está Cristo, cuando sobre ti no hay santidad, cuando sobre ti no hay oración, cuando sobre ti hay cosas en tu corazón que no te dejan avanzar. Los demonios también saben. Los demonios saben y conocen a Jesús. Por eso Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Usted sabe que Satanás le recitó toda la Biblia a Jesús en el desierto. No dice esto, no dice aquello. No dice que enviará a sus ángeles. Le recitó todo el Antiguo Testamento. Satanás conoce quién es quién. Satanás conoce quién es quién y ahí saben ellos quién es Jesús. Por eso cuando van, no lo enfrentan, sino que van ante él y sabiendo que era Jesús, doblan sus rodillas. Los demonios conocen su poder. Por eso el verso 7 dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios conocen el poder de Dios. Los demonios saben quién está revestido de la autoridad de Dios. Por eso cuando van, lo reconocen, se postran ante él, porque ellos saben que no tienen espacio para el diálogo. No hay espacio para el diálogo. Usted no puede no se puede sentar a tomar una Coca-Cola con los demonios. Nunca intente comerse una pizza con los demonios. No, usted no tiene por qué darle diálogo. Además, pregúntele su nombre, como dice Jesús. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Te ordeno en el nombre de Jesús que va afuera ahora. Alabado sea el Señor. ¿Por qué vemos tanta desgracia, tanta miseria dentro de la iglesia? Gente que todos los días se ora por lo mismo. Hay gente que lleva años orando por lo mismo. Porque no hay autoridad en ellos. Porque no hay búsqueda de Dios. Hermano, esto no es solamente para los pastores. Esto es para la iglesia. La iglesia está revestida del poder de Dios. La iglesia está revestida del poder de lo alto. Y los demonios conocen cuando tú estás en la autoridad de Cristo. Cuando tú puedes ir en el nombre de Jesús. Te conjuro, le dice el Hijo del Dios Altísimo. ¿Lo conocían? Jesús le pregunta el nombre, ¿cómo te llamas? Le dice Legión. Se dice que la legión estaba compuesta de 3,000 y 6,000 soldados. Marcos habla que se metieron a 2,000 cerdos. Pero imagínense, 6,000 demonios operando en este hombre. Alabado sea Dios. Los demonios saben quién es Jesús. Los demonios conocen su poder. Los demonios entienden que hay un juicio para ellos. Por eso los demonios vienen y le dicen, ¿por qué todavía no ha llegado la hora que nos atormentes? Miren, ellos saben que no tienen salvación. Ellos saben que están determinados al juicio final. Jesús no se sienta a comer ni a dialogar con ellos. No es nuestro trabajo hacer eso. Nuestro trabajo es ir y estar fuera de esos demonios que están atormentando a la persona. Ahora veamos a la persona. ¿Cómo estaba esta persona? ¿Cómo vivía esta persona? Esta persona tenía aterrorizada a la gente de la región. Dice que él vivía en los cementerios. Imagínense usted va al cementerio. Bueno,
Los cristianos no podemos ir al cementerio. ¿Sí o no? ¿Qué va al cementerio aquí? Voy a operar en el espíritu del don de ciencia. No le puedo explicar por qué, pero después si quiere le explico. Invíteme a su casa y ahí yo le doy una charla. Usted sabe que yo no llego de sorpresa, no soy invasivo. Si usted me invita, pastor, ¿puede venir a orar a mi casa? Voy a orar a tu casa. Y ahí te explico. Pero nosotros no podemos venerar a los muertos, ¿cierto? Imagínense usted va al cementerio y de repente ¡buah! Le sale un hombre endemoniado, todo desnudo, todo cortado con cadena. ¿Qué haría usted? Patitas, ¿para qué te tengo, cierto? Cuando me doy cuenta, estoy Dice que este demonio tenía asustada la región. Este hombre asustaba a la gente, estaba tan poseído por los demonios que era una fuerza brutal que lo gobernaba y andaba por aquí, por allá. Este hombre tenía familia. ¿Cómo entró el demonio? No lo sabemos. Aquí vamos a resaltar el poder de Dios. Vamos a resaltar el poder de Jesucristo, de la obra de Dios en esta palabra. Pero debemos entender estos principios. Los demonios saben que eres Jesús. Los demonios conocen su poder, ellos conocen el poder de Dios. Ellos saben que para ellos hay un juicio, por eso le ruegan que todavía no nos atormente. Jesús no se sienta a dialogar con ellos. Dice que ellos clamaban a gran voz que por favor no nos atormentaran, porque Jesús le decía: salve este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Amén. Vamos a ir rapidito para tocar algunos puntos. Los demonios pueden poseer a un ser humano colectivamente. Los demonios no pueden poseer a un cristiano, porque un cristiano ha sido revestido por la sangre de Cristo. Pero sí los demonios pueden poseer a una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón. Los demonios son seres espirituales que no tienen cuerpo, pero sí buscan un cuerpo para operar en lo natural. Amén. Amén. Los demonios pueden poseer a un ser humano colectivamente. Pueden poseer animales. Vemos nosotros que cuando se enfrentan a Jesús y Jesús está fuera de esos demonios, ellos le dicen: no nos atormentes, no ha llegado nuestra hora, no nos mandes al abismo, porque ellos saben cuál es su lugar de tormento. Pero como también está escrito que hay un juicio final, entonces muchos se preguntan: ¿por qué Jesús no los envió al abismo y los dejó o les permitió? Porque la Biblia dice que Él les dio permiso para que se metieran en los cerdos. Entonces vemos nosotros que los demonios también se pueden meter en animales. Yo les conté una vez, cuando venía saliendo de mi casa, cuando tenía el pasillo por acá, un día se me tiró en el cuerpo un gato negro. ¿Les conté yo, parece? Un día iba saliendo de mi casa y de la nada, pero ahora nosotros tenemos un gatito, pero en ese tiempo no teníamos gato, y de repente un gato negro se me tiró así, pero de una yo le alcanzo a pegar el manotazo y el gato salta. ¿Ya? Yo siempre lo aludí como que era un demonio que me quería atacar. Una vez me pasó con el perro de... ¿Cómo se llama el perro? Isaac, el perro del John, el negro. El Gaspar. El Gaspar estuvo una semana en mi casa. Yo salía del segundo piso y lo miraba, y él estaba en el patio. Y él estaba ahí, ¿cierto, con amor? Yo no sé si el Señor lo usó, no sé, o no sé. Hermano, sabe que estuvo una semana y yo salgo a orar en la noche a veces, y yo abro la ventana y el perro me miraba, como que sabía que yo me asomaba a la ventana. Estuvo una semana parado ahí en el patio y el perro me miraba. No sé si habrá sido una influencia satánica del perro, porque la Biblia dice que los demonios pueden poseer cuerpos. Ellos, para poder operar en el mundo natural, necesitan operar en cuerpos. Por eso ellos toman a veces autoridad o derecho legal en los seres humanos cuando se lo permitimos. Y pueden poseer cuerpos humanos, pueden poseer animales también. Entonces, también, usted sabe cuando venimos a orar acá cómo se levantan los perros, ¿no? Entonces, lo que hemos estado orando acá en la noche, saben que se levanta la jauría de perros ahí, esa.
aullar y empiezan a hacer un montón de cosas. Alabado sea el Señor para siempre. Los demonios son seres inteligentes y pueden discriminar y avergonzar. Hermano, escuche eso. Por eso es importante, así como los demonios conocen el poder de Dios, los demonios también pueden avergonzar y pueden discriminar a una persona que no está preparada, que no está en santidad, que no ha buscado de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Son seres inteligentes. Y yo quiero, pero no nos manden al abismo, envíanos allá a los cerdos. También sería provocar una pérdida grande si los enviaba a los cerdos. Los judíos tenían a los cerdos como algo, como un animal inmundo. Pero como era una región ajena al judaísmo, entonces los romanos tienen a los cerdos como algo preciado, como algo de valor. Entonces por eso vemos nosotros que fuera de la región judía estaba este montón de cerdos. Habían 2000 cerdos según lo que dice el libro de Marcos. Entonces, como son inteligentes, ellos siempre van a buscar la manera de provocar pérdida, de provocar dolor, de provocar tristeza, porque la Biblia dice que el diablo vino. ¿A qué vino el diablo? A matar, a hurtar y a destruir. Mas el Hijo del Hombre vino a deshacer toda obra del diablo. Amén. Eso lo debe saber la iglesia. Miren, son seres inteligentes y pueden discriminar y pueden avergonzar a una persona. Pedro, ayúdame ahí con Hechos capítulo 19, versículo 10 al 16. Wow, ¿cómo ha pasado la hora? No creo que alcance a dar todos los puntos. Voy a tratar de avanzar lo más rápido posible. ¿Están alimentándose? ¿Seguimos? Como dice el famoso. ¿Seguimos o paramos? ¿Seguimos o paramos? Dice el pastor. Vamos a dar el nombre para no que nos haga derecho al comercial, así que vamos a dar el nombre de ese pastor. Ya, Pedrito, ayúdame ahí. Bien, entonces tienes que avanzar del día al 16. Vamos leyendo. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Vamos, hasta el 16. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños. ¿Ha visto esa tradición usted? Traer la ropa de una persona. Eso se hacía, eso está en la Biblia, no es algo tradicional. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de sus cuerpos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían también. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo, mire, escuche, aquí hay otra enseñanza. Los demonios también hablan. Por eso hablo yo de que los demonios son inteligentes. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el 16 dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándoles pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mire, por eso ese punto es importante. Porque los demonios tienen poder, pueden poseer, son inteligentes y te pueden avergonzar. Aquí vemos, los demonios insultaron a estos que se decían. Y miren, los demonios le dicen a ese que predica Pablo, y a Pablo lo conocemos. O sea, los demonios están diciendo, nosotros conocemos el poder que hay en el nombre de Cristo, el poder que habita en Pablo, pero en ustedes no hay poder, en ustedes no hay oración, en ustedes no hay consagración. ¿Y qué es lo que hacen? Los demonios saltan, los desnudan, los avergüenzan, los rasguñan, al final estos se van trasquilados. Fueron por lana y se fueron y volvieron trasquilados.
Por eso hay que tener cuidado. No temor, cuidado. Cuidado, hermano. La iglesia se tiene que levantar fuerte. La iglesia se tiene que levantar firme. Tenemos que ir en contra de los brujos en Reñaca Alta. Yo ya les dije que los brujos están operando de una manera extraordinaria en los cerros de Reñaca Alta. Y vamos a tener que seguir reclamando territorio en la noche. Yo voy a volver a hacer la convocatoria de salir a ungir esta tierra, esta población de noche. ¿Cuántos me van a acompañar? Vamos a estar en oración y vamos a reclamar nuestro territorio. Y para eso hay que ir en contra de la brujería, de la hechicería, para que este lugar sea salvo para Cristo y la gente sea libre de toda opresión del diablo. Para eso nosotros nos tenemos que preparar. Para eso la iglesia se tiene que equipar. Por eso es que es necesario predicar esta palabra. Que aprendas que sobre ti está el poder del Altísimo. Si tú te guardas, si tú te preservas para Dios, si tú le crees a la palabra de Dios, tú vas a poder hacer la obra de Dios. Porque Dios te llamó a eso. Dios quiere que tú seas un Jesús, que vayas y predique la palabra, que vayas y eches fuera demonios, que vayas y pongas las manos en los enfermos. Pero para eso hay que estar preparado. Porque si no vamos a salir así. Rasguñado, herido, trasquilado a causa de esto. Porque no podemos jugar, hermano, no podemos jugar con fuego. Siempre digo una cosa, no juegue a ser cristiano porque el diablo no juega a ser diablo. El diablo es diablo. Y se lo digo por experiencia. Aquí está el Isaac con el Pedro. Una vez nos mandaron a buscar para hacer una liberación de una mujer que llevaba mucho rato poseída. La tenían amarrada en una silla, no había caso, luchamos por ese demonio. Dios nos usó, se glorificó esa vez, pero es increíble la fuerza y la manera que tienen de engañar, hermano. Y cuando no tienes el respaldo de Dios o el conocimiento de su palabra, es increíble cómo los demonios pueden envolverte de tal manera. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, hay que estar atentos a eso. Los demonios son conscientes del poder de Dios. Y aunque creen en Él, y aunque ellos no tienen salvación, pero ellos creen. Ahora, hay una puerta que también nos abre, que dice en Marcos capítulo 3, versículo 23 al 27. Santo es el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Los demonios son conscientes del poder de Dios. Marcos 3, 23 al 27. Y habiéndoles llamado, les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y el verso 27 dice esto: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Si antes no le ata, entonces podrá saquear sus bienes. ¿Qué estamos viendo ahí en este cuadro? Estamos viendo que Jesús se está debatiendo con los fariseos, que los fariseos están echándole a él, que él echa fuera demonios en el nombre de Belcebú, en el nombre de Satanás. Entonces Jesús le dice: no, Satanás no puede estar dividido, no prevalece. Satanás es Satanás. Y Satanás tiene sus secuaces, su jerarquía, principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Esa es toda la jerarquía demoníaca que él usa para operar, porque él tampoco puede operar en todos lados. Pero Jesús nos está diciendo que si hay uno más fuerte que ese fuerte, lo puede tomar, lo puede atar y puede saquear todo lo que el enemigo está haciendo en esa casa. ¿Qué quiere decir? Que sobre ti tiene que haber una fuerza sobre la fuerza que está operando en esa persona para poder atar y liberar a esa persona. Amén. Nadie puede entrar a una casa si no es más fuerte que el que está ahí en esa casa gobernando.
¿Cómo recibo fuerza yo? ¿Cómo me empodero de la fuerza de Dios? Orando, ayunando, leyendo la palabra, consagrándome, congregándome, sirviendo a Dios. Cuando yo me consagro para Dios, entonces sobre mí está la presencia de Dios, está el poder de Dios. Y sabe, hermano, cuando sobre ti está el poder de Dios, usted no va a tener que hacer un montón de escándalos para echar fuera a los demonios. Si imagínense que Jesús puso el pie en la orilla y el demonio solito se le acercó. El demonio solito se le puso. Quiere decir que cuando usted está en oración, usted no va a tener que hacer nada. Por eso, hermano, a veces cuando nosotros vamos a lugares, la gente se incomoda. Las personas se incomodan. Como que están así como incómodos porque sienten los demonios que están operando en esa persona, el poder que hay sobre usted. Los demonios conocen lo que hay en usted, lo que Dios ha determinado en su vida. Alabado sea Dios para siempre. Los demonios tienen capacidad para hacer obras paranormales. Su poder es limitado. Los demonios se sujetan al poder ilimitado y a la autoridad de Dios. Eso lo vimos ahí, ¿cierto? Los demonios se sujetan al poder ilimitado de Dios, pero los demonios tienen poderes limitados. Los demonios son seres espirituales, no tienen cuerpo, tienen personalidades, son inteligentes, necesitan un cuerpo físico para afectar el mundo natural. Los demonios son los demonios son los poderes que respaldan los dioses, que hacen que la gente se incline a la idolatría. Amén. Ojo con eso. La idolatría no solamente tiene que ver con imágenes. A veces estamos idolatrando el dinero, el trabajo, música, cantantes. Tenemos ciertos rituales y tradiciones en nuestras casas que se convierten en idolatría. Me ha tocado muchas veces encontrarme con cosas, personas que idolatran, personas que ya partieron. Tengamos cuidado con esas cosas, iglesia. Ahí hay fuerzas demoníacas que están operando, que te están confundiendo. Hoy en día está de moda todo eso. Sobre todo en Halloween, usted ve como el movimiento satanista es terrible. Y cada vez estamos viendo peor, cada vez estamos viendo más manifestaciones demoníacas. Cada año el Halloween va creciendo, se va fortaleciendo. Hermano, ese día que nos vinimos a la iglesia, hermano, yo salí de mi casa como 20 pequeños, disfrazados, entregados a la idolatría de los muertos. Y los padres no saben, están ciegos. Por eso cuando tú llegas a un lugar, tú llegas con la luz del Evangelio a resplandecer en medio de esa oscuridad. Por eso no es un juego, hermano, lo que estamos viviendo. La iglesia se tiene que levantar en poder y gloria y manifestar el reino de los cielos. Yo cuando voy a liberar un lugar, yo digo, o te vayas o te manifestas. Me ha pasado montones de veces. Luego le voy a contar una historia que me sucedió ayer. Los demonios forman parte de grandes jerarquías. Tengamos cuidado con ignorar eso. Los demonios pueden causar enfermedades físicas en el cuerpo humano. Los demonios esclavizan a las personas a la inmoralidad sexual y esclavizan y destruyen al ser humano. Jesús vino para deshacer toda obra del diablo. Jesús ató a Satanás y aplastó a Satanás en la cruz, y en la resurrección quebrantó todo poder y todo dominio de Satanás y restauró el reino y el poder de Dios en la tierra. Todo lo que el diablo le robó a Adán, el postrer Adán se lo vino a arrebatar. El domingo, para todos los interesados, les voy a predicar acerca de la bendición del hermano menor. Es un mensaje maravilloso que nos entregó el Señor. Venga, va a estar muy bueno ese mensaje. Nos vamos a preparar ahí en oración y ayuno para que Dios traiga revelación para ese día. Miren, tenemos otro episodio cuando los discípulos le
le dijeron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera demonios? Y aquí viene el problema de la iglesia: la incredulidad, la fe, la falta de oración, la falta de ayuno, la falta de palabra de Dios en nuestra vida hace que nosotros no podamos. Súbaselo al coro si está preparado, ya estamos casi terminando. Los discípulos le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera demonios? ¿Se acuerda de ese mensaje? Ayuda a mi incredulidad, ¿se acuerda? Y donde un padre le trajo a Jesús su hijo que estaba endemoniado, oye, tus discípulos no pudieron hacer nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Jesús le dice, por su incredulidad y por su falta de fe. Y le dice, este género sale con ayuno y con oración. Amén. Alabado sea el Señor para siempre. Ya estamos casi terminando. Tuve que apurarme bastante. Le voy a decir algo. Cuando sobre usted está el poder de Dios, cuando usted está haciendo la obra de Dios, cuando usted está predicando a alguien el Evangelio, usted tiene que tener la confianza que sobre usted está el poder de Dios. A cualquiera de los que están en este lugar, cuando usted suelte la palabra de Dios, suéltela con autoridad y confianza. ¿Sabe? El nombre de Cristo, los demonios no lo resisten. Usted no sabe lo que hay dentro de una persona. La persona puede estar atada, atormentada, esclavizada en una condición. Usted no lo sabe, usted no lo ve. Por eso usted necesita tener intimidad con el Espíritu Santo para que Él le muestre y le dé discernimiento para ver qué está operando en esa persona. Alabado sea el Señor. Cuando usted va, como fue Jesús, a predicar la palabra del Señor, usted va con la autoridad del reino de los cielos. Lucas 10:19 dice que Dios nos dio poder sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Hollarán serpientes y escorpiones, tomarán cosas mortíferas y nada les dañará. Escorpiones, serpientes, tipo de demonio. Miren, ayer no estaba planificado lo que hicimos. Llaman a mi esposa, su hermano muy afligido, y esto es algo que nos tiene que poner alerta, no nos relajemos, hermano. Yo sé que esto puede incomodar a muchos, hermanos. Hay demonios que tienen que salir de ti también, ¿no es? Sí, también necesitan liberación. A veces cuando hay falta de culpa, falta de perdón, cuando hay malestar, cuando hay chisme, cuando hay calumnia, cuando hay orgullo, cuando hay cosas en tu corazón, también necesitas que el Señor te libere de esos tormentos, de estos demonios. Uno tiene que estar siempre haciéndose una autoliberación. Constantemente hay que estar buscando a Dios, porque en el mundo estamos expuestos a un montón de cosas. Llaman a mi esposa, le dicen, puedes venir urgentemente. Le dicen, la Antonella se intentó de suicidar de nuevo. Segunda vez. Esa niña tiene 13 años. 13 años. Primero se quiso tirar del puente. Después se empezó a cortar las venas. Yo no la pensé 2 veces. Yo partí para allá, ¿no? Sin plata partimos, nomás el Señor proveyó. Porque uno cuando está en la misión es Dios el que te tiene que sustentar. Cuando uno camina como residente, uno anda preocupado de cómo lo va a hacer para gastar. Cuando uno anda como misionero, evangelista, es Dios el que te sustenta, es Dios el que te provee. Él abre puertas de cualquier lado, toca el corazón, hace lo que Él quiere para proveernos a nosotros. Partimos raudamente de para allá. De hecho, yo tenía pensado ir a una célula y no fui ayer porque me demandaba ir a la obra. Partí con mi esposa para allá, dejamos a los niños botados, todos. Los niños estaban en clase, nos fuimos con el Benjamín para allá. Llegamos allá en 1 hora y media, hermano. Me encuentro con la niña ahí, la niña, como los médicos lo saben, los médicos, ¿qué es lo que hacen? La dopan. La doparon, la niña de 13 años, parecía no sé qué cosa. La niña estaba enroscada entera, así desfigurada, su cabeza estaba vuelta, así como la película. Sí, así la tenían los demonios esta niña. ¿Por qué? Porque hubo una puerta que se abrió. El bullying que le estaban haciendo en el colegio la atormentó tanto a esta niña que esta niña le decían que era gorda, que era fea, que era aquí, que era allá. Por eso, hermano, es importante ungir a nuestros hijos, orar por nuestros hijos, cuidar a nuestros hijos, guardarlos, revestirlos de la gracia de Dios. Hermano, esta niña se llenó de esa angustia. Llegamos, no podíamos hacer nada porque estaba dopada. Nos fuimos a la casa, ellos viven allá al último, viven en Pibuchén, cerca de un cerro, ya no hay más. Ellos cuidan una finca y allá ellos viven. Hermano, yo entro en el nombre del Señor y yo digo en mi mente, digo,
o te manifestás o te vas. Pero yo sabía lo que iba a hacer allá. Yo no iba a pasear, yo iba a hacer la obra del Señor. No podía hacer nada con la niña porque la niña estaba dopada, estaba durmiendo, estaba drogada. Me siento en un rato, 5 minutos me senté. Me siento y me pongo a conversar con la Nicole. Y de repente ella le echó comida al gato ahí. Y de repente su otra hija fue a traerle un poquito de agua. Pero fue una cosa así, hermano, de, no sé, habrán pasado 2 minutos. De repente yo veo al Benjamín, y el Benjamín como que se acerca ahí donde estaba la comida del gato, y el Benjamín tiene la costumbre de pegarle a los gatos, comerse la comida del gato. Entonces de repente sale así el Benjamín, así gritando. Yo le digo, viste, el gato te mordió por estar pegando. Y de repente llega la Nicole a ver, y ¿sabe con qué se encontró? Se encontró con a donde le había echado la comida recién, hermano, así un montón de gusanos. Yo me levanto, veo, esto es brujería. Le dije, gracias, Señor. Pues yo le dije al diablo, te manifestás y te vas. Porque lo que hace el diablo es querer impresionarte para intimidarte. Por eso el enemigo levantó una tormenta para que ellos no pudieran llegar a su destino y traer liberación a ese hombre que estaba endemoniado. Siempre el enemigo te va a querer atormentar, te va a querer intimidar, a ver si tú soy de verdad o soy de mentira. Porque hay muchos que son de mentira, tienen pura palabra, y ese es un problema. Jesús no le habló al demonio. Jesús no fue con palabras, Jesús fue con su presencia, y su presencia estaba llena del Espíritu Santo. Hermano, eso debemos entender, que la iglesia ha sido llena, equipada del poder de lo alto, y sobre usted está el poder de lo alto. Usted no ande jugando por la vida, no es tiempo de andar jugando. Es tiempo de estar fuera de demonios. Es tiempo de traer libertad. Es tiempo de establecer el reino, de traer la palabra de Dios y libertar a los cautivos, hermano. Hermano, y me paro y veo, hermano, así un montón de gusanos. Hacía rato que no veía ese tipo de brujería. Y de repente la Nicole ve debajo, y debajo de la chimenea había un paño donde el gato dormía. Y el Espíritu Santo, y yo todo el rato en mi mente, muéstrame. A veces te regalan algo, a veces llega alguien, deja algo ahí, tú no sabes de dónde viene, de dónde proviene. Así trabajan los brujos, así trabajan los hechiceros. Oh, me digo, oh, mire qué bonito lo que te regalaron, pero ¿de dónde viene? ¿Quién es? ¿Sabe su destino? ¿Cuál es su propósito? Hay que tener cuidado. A mi madre le regalaron una manzana. Mi madre no se la comió. Dijo, voy a ir al baño. Y cuando después fue a ver la manzana, estaba así como ustedes. Gusanada. Es real eso. Fíjese, y yo dije, gloria a Dios, porque Dios me muestra. Pescamos a frazada, hermano, en la frazada estaba la brujería. Pesco la frazada, pescamos la pala, barrimos, así un puñado de gusanos, se esparcieron los gusanos. Pescamos eso, lo llevé al cerrito, lo quemé y comencé a orar. Comencé a reprender la brujería, a quemar la brujería. ¿Sabe usted que se encendió esa cuestión como un químico? Una frazadita se encendió como un químico mientras orábamos. Ahí nos pusimos a orar. Y sabe que los gusanos no se quemaron. Los gusanos no se quemaron, hermano. Y ahí se daban vueltas en esa fogata que se hizo. Y comenzamos a orar, a reprender. Empecé a moverme por la casa, por todo el lugar. Bueno, pasó eso, hicimos la oración, hicimos la obra del Señor. Al rato nos fuimos adentro de la casa a esperar, conversar un rato. De repente me da por volver a mirar, y sabe usted que no había nada. No había ningún rastro de lo que yo había quemado, de gusanos, nada. Todo desapareció. ¿A qué voy yo? Que cuando el enemigo quiere destruir, va a buscar la manera de impresionarte, de engañarte, de confundirte. Yo no me podía venir hasta hacer la oración en esa niña. Como a las 6 de la tarde, oro con los papás, les hablo a los papás, les digo, ¿sabes? Dios los está llamando, ya está bueno de tanta cosa, vuélvanse a Cristo, arrepiéntanse de corazón, entregaron su vida de nuevo al corazón, oré con ellos, los ministré, pesqué aceite, fui, ungí a la niña, hermano, a los 5 minutos la niña estaba sentada en la mesa con nosotros comiendo pan, tomando tecito, sintiéndose mejor, hermano, porque eso es lo que está pasando hoy en día. Ahora, ¿a qué voy?
¿Qué estamos viendo a diario, hermano? Cómo los jóvenes, las señoritas se están matando, se están quitando de la vida. Hermano, Satanás se está yendo fuerte en contra de la familia, en contra de los hijos. Nosotros los grandes estamos tan ocupados, entretenidos. El diablo nos tiene entretenidos en chismerío, nos tiene entretenidos en imágenes, en Netflix, en el Facebook. Nos tiene entretenidos un montón de estupideces. Mientras nuestros hijos están llenándose de demonios, están siendo ministrados por un montón de estupideces. Tengamos cuidado. El demonio de Alimec anda fuerte en este tiempo. Tengamos cuidado con nuestros hijos. Pídale perdón al Señor. Los jóvenes que están metidos en el anime, ese es un demonio japonés. Está matando vidas por montones en Japón. Eso no es una niñería, no es un juego, eso es una verdad. El diablo está trayendo destrucción. Y nosotros entretenidos en un montón de cosas. Hay que volver a orar por nuestros hijos, por la familia. Los matrimonios. Yo sé que aquí hay muchos matrimonios que están siendo atacados. Por eso les invito el día viernes a la charla de matrimonio. Vamos a recibir ministración, vamos a ser liberados de un montón de cosas. El diablo quiere hacer un montón de cosas, así que ora para que tu esposo pueda llegar, tu esposa pueda llegar y puedas servir al Señor. Yo quiero terminar con esto, Isaías 61. Con esto termino, póngase de pie. Gracias por haberme escuchado tanto rato. Yo sé que esto va a ser de bendición para tu vida. Sé que esto te edifica mucho. Yo quiero decirte esto, lo que dice la palabra del Señor. Y es que la iglesia debe saber que sobre usted está el Espíritu de Dios. Mire lo que dice Isaías 61, el mismo párrafo que predicó Jesús cuando estaba en el templo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Cuántos pueden decir eso? A ver, dígalo conmigo. Dígalo, iglesia, conmigo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Amén. Créale, iglesia, créale. Crea que sobre usted está el Espíritu de Dios. Dios está sobre usted y Él lo ha llenado de su presencia. Jóvenes, no se dejen intimidar, no se confundan. Dios tiene que operar en ustedes, en nosotros. Mire lo que dice la Biblia. Dice que el Señor lo liberó. Vino liberación, sanidad. Este hombre se convirtió, recibió la liberación, recibió la sanidad. Todos cuestionaban, le tenían miedo porque era de temer ese hombre. ¿Cierto? Todos tenían miedo porque el currículo de este hombre era terrible. Era un endemoniado, estaba totalmente distorsionado. Entonces cuando los hombres lo vieron, todos tenían y decían, sáquenlo de este lugar. Por eso el hombre dice que cuando él recibió a Jesucristo y fue transformado, dice que los hombres lo vieron en su cabal juicio. O sea que hasta su rostro fue transformado, su semblante fue cambiado por el poder de Dios. Y dice que este hombre le decía a Jesús y dice que le rogaba que le dejase ir con él. Jesús no se lo permitió. No, le dijo, no te puedo permitir que vayas conmigo. Tú tienes que ir a contar cuán grandes cosas he hecho yo en tu vida. A Jesús no le era necesario tenerlo en la barca. Y ahí hay otra enseñanza muy linda. A veces no necesitas tanta preparación. ¿Por qué a Jesús no nos mandó a predicar Mirna y a este lo mandó a predicar al tiro? ¿Sabe por qué? Porque a este hombre se le reveló la gracia en el momento. Hermano, cuando se te revela la gracia de Dios, tú no necesitas tener tanta teología. Jesús le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas he hecho yo en tu vida. Miren, dice que él cuando se fue y predicó por todo Decápolis. Eran 10 ciudades y dice que todos los que le oían se maravillaban. Otro comentario dice, se convertían y se volvían a Jesús.
O sea que la obra que Cristo hizo en él fue tan efectiva. Por eso Jesús dijo, ¿de qué me vale tenerte con los otros acá inmaduros que andan llorando mientras andan conmigo? Ándate a predicar el Evangelio. Ándate a hablar cuántas cosas yo he hecho en tu vida. Por eso, hermano, tu testimonio es la obra poderosa que Dios hizo en tu vida. Cómo Dios te salvó, de dónde Dios te sacó. Te sacó de la droga, anda a predicarle a los drogadictos. Del alcohol, anda a predicarle a los alcohólicos. Dios restauró tu matrimonio, anda a restaurar matrimonio, porque para eso Dios te cogió. Dios no te llamó solamente para que estemos aquí en la barca. Ve y predica cuán grandes cosas he hecho yo en tu vida. Y el poder de Dios está sobre ti. La gracia de Dios está sobre ti. Deja de andar atemorizado. Deja de andar acobardado. Dios te hizo nueva criatura. Dios te dio un nombre. Dios te dio una posición. El nombre del Señor está sobre ti, hermano. Hace la obra del Señor. Déjate estar esperando y dependiendo. No, anda, predica, gánate alma, trae las almas que yo aquí las pastoreo. Pero hace la obra del Señor, créele al Señor. Recuerda, el 31 de diciembre tienes que llegar con un alma. Si no te haya disciplina. Ya lo dije. El 2023 se levanta el ministerio de evangelismo con poder y gloria. Mientras los otros siguen con las células, siguen predicando en las casas, haciendo la obra del Señor, pero el ministerio evangelístico se tiene que levantar. El ministerio carcelario se tiene que levantar. Amén. Dios está confirmando, Dios está hablando y vamos a hacer la obra de Dios como sea. Usted invite. Si usted no puede, invite. Yo le mando a alguien que le predique a esa persona. Invite, abra su casa, abra la casa para la obra del Señor. Hay que hacer la obra del Señor. Que se te revele la gracia. Amén. Cierra sus ojos. Que se le revele la gracia del Señor. Dios te hizo nueva criatura. Dios te hizo un nuevo ser. Dios te dio un testimonio de vida. Dios te dio una palabra. No eres cualquier persona. Dios te dio una posición, una identidad. En el nombre de Jesús reprendemos todo demonio, todo espíritu de miedo.